Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de agosto de 2019 y esto es La Contracrónica. El tándem Fernández-Fernández, es decir, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, pasó por encima de la fórmula Macri-Pichetto en las elecciones primarias de este domingo en Argentina. Las famosas elecciones PASO, de las que tanto se ha hablado a lo largo de los dos últimos días. Estas elecciones primarias, que se tienen que realizar sí o sí, porque lo fija la ley, no desde hace mucho tiempo, pero el suficiente como para que ya en Argentina se hayan familiarizado con ellas, son un preludio de lo que podría suceder el próximo día 27 de octubre, cuando los argentinos estén llamados a las urnas para elegir, esta vez sí, esta vez no va a ser un ensayo general, serán las auténticas, al próximo presidente del país. Será dos vueltas, a no ser que el candidato ganador en la primera vuelta consiga un 45% de los votos más uno. En ese caso pasará automáticamente a ser presidente del país. Bien, la victoria peronista este domingo fue arrolladora, nada menos que un 47% de los votos, lo que de encontrarnos en primera vuelta, es decir, ya el día 27 de octubre, si se reprodujesen estos mismos resultados, hubiese convertido a Alberto Fernández en presidente de manera automática. Vamos, ha sido una cosa tan tremenda que ni la peor de las encuestas arrojaba un resultado tan negativo para Macri y por lo tanto las consecuencias pues no se han dejado sentir. Han pasado solo 2 días y en Argentina no se habla de otra cosa. El lunes pasado se desató el pánico en los mercados financieros, el peso se devaluó en solo unas horas, un 25%, ayer por cierto siguió devaluándose, 25% frente al dólar y un 15% frente al euro, es decir, está cayendo a plomo frente a todas las monedas. El gobierno reaccionó de manera apresurada, subiendo los tipos de interés hasta el 74%, pero vamos, de nada sirvió. La bolsa de Buenos Aires cayó a plomo pues el primer día, en la primera jornada, a modo de aperitivo, casi un 40%. Y claro, todo tras unas elecciones puramente virtuales que presagian lo peor. Los inversores temen a los peronistas, temen que Argentina vuelva al cepo cambiario y que declare la suspensión de pagos. En definitiva, una larga agonía la que nos espera, o mejor dicho, la que les espera especialmente al equipo de Macri, de casi 3 meses, pues la tienen sobre la mesa y Macri se halla, la verdad, en la peor de las posiciones posibles para combatirla. La semana pasada nadie anticipó la tempestad que iba a abatirse sobre Argentina este domingo. Las encuestas que se habían venido haciendo desde hacía ya semanas daban una ligera ventaja a Alberto Fernández, de más o menos unos 5 puntos aproximadamente, en algunos casos incluso menos de esos 5 puntos, y se decantaban por el empate técnico. Yo estuve echándoles un vistazo el jueves pasado y la verdad es que no encontré motivos de alarma. Pensé, bueno, pues ganará Alberto Fernández las primarias, las PASO estas, pero será por una cantidad pequeña. También el candidato peronista en 2015, Scioli, era entonces, las había ganado por una distancia menor, y luego en las elecciones reales terminó ganándolas Mauricio Macri. Así que en serio, no le di más importancia y creo que como yo prácticamente todo el mundo. Es más, el propio Macri observaba complacido el panorama, el renacer peronista, tal y como se venía anunciando desde hace meses, no sería tal y todo habría de decidirse durante la campaña. Una campaña que él haría desde la presidencia, lo que supone una ventaja evidente. No es lo mismo presentarte a unas elecciones desde un autobús que hacerlo desde la Casa Rosada. Eso es válido no solo en Argentina, sino en cualquier país. Y la verdad es que no fue Macri el único en confiarse. El propio mercado, todos los mercados, no solo el de valores, sino todos, se mostraban tranquilos. Durante la semana pasada subió la bolsa, bajó el riesgo país hasta los 860 puntos, que bueno, es alto, pero claro, para estándares argentinos pues no es tan alto, y el dólar se mantuvo estable en aproximadamente unos 45 pesos por dólar. Estoy hablando de la semana pasada, no de esta semana. Hoy el dólar está muy, pero que muy, muy por encima de esos 45 pesos. Evidentemente, ni Macri ni los inversores contaban con ese ruido de fondo, esa frustración general que recorre la sociedad argentina de extremo a extremo.
decir, pensaban, a los inversores se les puede disculpar porque muchos de ellos, la mayor parte, ni siquiera están en Argentina y no tienen por qué conocerlo de primera mano, pero Macri debería conocer un poquito mejor su país y saber por dónde respiran sus compatriotas. Pues bien, ese ruido de fondo persistente, se tradujo en un masivo voto de castigo contra el presidente. Un masivo voto de castigo que nadie, ni las encuestas, ni él mismo, ni su equipo, que lo tiene muy bien pagado, por cierto, empezando por el propio Marcos Peña, que hasta hace 4 días era una especie de mago de las elecciones y hoy pues no sé en qué posición habrá quedado, pero no especialmente buena, habían podido prever algo así, que había una ola de descontento popular que de una manera u otra iba a terminar rompiendo, y sí, le iba a terminar rompiendo en la cara, que es lo que terminó pasando. Ojo, esta ola de descontento popular, hablo, los miembros del gobierno están contentísimos y los peronistas, no digamos, desde hace 2 días, sobre una ola de descontento como esta se aupó el propio Macri hace 4 años, allá por el año 2015. Es decir, puso la insatisfacción general que había a jugar a su favor. Esta fue la herramienta que utilizó hace 4 años. Es decir, puso sobre Scioli una diana y le identificó con la crisis. Scioli no venía de gobernar, la que había gobernado era Cristina, pero supo identificar a su adversario con la propia Cristina, con todos los desastres de los últimos años del kirchnerismo, y a partir de ahí hilvanó una campaña más o menos bien hecha y consiguió ganar las elecciones, ya en segunda vuelta, eso sí. Los argentinos reaccionaron, no de un modo masivo, eso es cierto, es decir, fue necesario, como ya os digo, ir a segunda vuelta, y terminó ganando por poco, ganó por solo 2,7 puntos de diferencia. Esa fue la victoria, no fue de Macri en 2015, no fue ni mucho menos una victoria arrolladora. Los argentinos no le entregaron un cheque en blanco, sino simplemente un pase temporal que a la vista está que no ha sabido emplear. Esto nos viene a demostrar también otra cosa. Y es que el suelo del peronismo es muy rocoso. Es decir, cuando tú en unas elecciones, después de 12 años de gobierno y por lo tanto 12 años de desgaste, te presentas, ni siquiera te presentas con tu candidato principal, en este caso candidata, te presentas con uno que te has encontrado por el pasillo, poco menos, que era Scioli, y consigues ponerte en el 47 o el 48% de los votos, que te vote medio país, significa que tu suelo es francamente rocoso. Es decir, en el peor de los escenarios, tras un desgaste brutal, como el que tuvieron que enfrentar los peronistas al final del último mandato, y con la economía devastada, que casi la mitad del país te vote, te permanezca fiel a tu causa, es cuando menos reseñable. Pues bien, Macri tenía solo una bala, un pase temporal, una bala. Y a la vista está que no la ha sabido emplear. Y ojo, no será porque no se le advirtió con tiempo. Tanto desde dentro del país, por supuesto, como desde fuera del país. Se le dio un crédito temporal, por supuesto, que duró aproximadamente 1 año. Los propios analistas esperaron a que Macri se asentase en la Casa Rosada y empezase a desplegar sus herramientas de política económica. Los inversores también le dieron un periodo de gracia. Los que le habían apoyado también. La mayor parte de sus votantes entendían que el daño infligido a la economía argentina era grande y no se podía salir de aquello en cuestión de 5 o 6 meses, pero el periodo de gracia se acabó. Y se acabó a la vuelta de un par de años. Su gradualismo, que es la filosofía política que empleó desde el primer momento, desde el minuto 1, no funcionaba. Que su gradualismo no era más que el peronismo de toda la vida, con una píldora de ibuprofeno para bajar la inflamación. Y eso se lo empezaron a recordar tan pronto como en el año 2017. Incluso me atrevería a decir que antes. Pero perseveró en ello a pesar de todo. Como en 2016 y 2017 las cosas no salieron del todo mal, claro, si vemos cómo crecía la masa monetaria argentina, lo podemos entender, la cantidad de ibuprofeno de la píldora era sustanciosa. No tomó una, quizá tragó 6 o 7. Pues todo parecía marchar sobre ruedas. El gradualismo funcionaba. Quizá pensó que con llegar vivo hasta este año, hasta 2019,
y revalidar el mandato también con la lengua afuera, pues con eso bastaba y ya en el segundo mandato se encargaría de ir afinando la máquina. O quizá también podría suceder, y es una posibilidad plausible a la vista de todo lo que ha pasado, que Macri no era lo que pensaban aquellos que de buena fe le votaron hace 4 años. Esta es una posibilidad que hoy está sobre la mesa y deberíamos contemplar en todo su esplendor. Después de todo este tiempo y viendo lo sucedido, yo la verdad, sinceramente, y desde la lejanía, me inclino a pensar lo segundo. Esto es, que Macri no era lo que se pensaba, no era lo que se creía de él. En este punto podría, claro está, intentar la remontada. Sería una remontada gloriosa, de esas que hay en los partidos de fútbol, ¿no? Que el equipo local encaja 5 goles y consigue remontar al final y ganar 6-5. Podría suceder. Cosas peores se han visto. Pero claro, es que no hay precedentes. Ninguno. Y no puede haberlos, porque las elecciones PASO son, como os he dicho al principio, muy recientes. Se crearon hace solo 10 años, en el año 2009, pero como no hubo elecciones ese año presidenciales, pues las primeras fueron en 2011. Solo hay 2 espejos en los que mirarse. Las de 2011, que Kirchner, por cierto, arrasó en las PASO, sacó un 48%. Bueno, lo que Fernández y Fernández han tenido ahora. Y el siguiente, que era Ricardo Alfonsín en aquel entonces, se quedó a 37 puntos. Un 11% sacó el pobre hombre. Y luego están las de 2015, vale, cierto, el 2011 nos queda ya muy lejos a todos. Han pasado pues un montón de años, no tantos, pero bueno, políticamente 8 años es una era geológica prácticamente. Pero las de 2015, que sí son cercanas en el tiempo, el peronismo se impuso, pero se impuso por bastante menos que ahora. Se impuso por solo 8 puntos, fue el 36% frente al 28%. Eso luego Macri se las apañó para darle la vuelta en la campaña, pero claro, en aquel entonces no tenía que pedir perdón por nada, él no gobernaba a fin de cuentas. Hoy tiene que pedir perdón por muchas cosas. Macri tiene además otro inconveniente, y es que carece del carisma necesario para conectar con un votante enfadado. O peor aún, para conectar con un votante que se siente traicionado y con razón. Macri es lo que en España llamaríamos un triste. Es un tipo que le ves con esos ojos tan azules, parece un fontanero polaco que uno no sabe si darle el pésame, darle 10 euros para que se compre un bocadillo o directamente recomendárselo a un amigo para que le contrate. Algo así, cuando inexpresivo. No se identifica, evidentemente, con el votante medio argentina. Yo a veces me pregunto cómo consiguió ganar las elecciones de 2015. Cuidado que estaba desesperada Argentina entonces como para votar a un tipo tan triste. Pero bueno, el hecho es que ahora ya no lo tiene tan fácil. Ahora ya tiene 4 años de gobierno, una crisis económica encima y no tiene ese bonus que tuvo en aquel entonces. Su campaña en las primarias, estuve echándole un vistazo como la había hecho, y la llevó a cabo a través de Internet. No sé quién le asesoraría semejante insensatez, pero lo hizo. Y además con un aire muy institucional. Pues yo soy el orden y lo que viene es una amenaza. Claro, el problema es que el orden es un poco desordenado ahora mismo. El argentino que ve cómo los precios suben de un día para otro, o que ha perdido su empleo, o que ve cómo el peso que tiene en los bolsillos cada vez vale menos, pues ve que ese orden, esa institucionalidad, quizás no le convenga tanto. Luego está el hecho mismo de tratar de llegar a él a través de las redes sociales, de campañas muy trabajadas a través de las redes sociales. En Argentina, como en España, las elecciones no se ganan en Facebook. Esto lo debería saber, si no Macri, sí su equipo. Se ganan en la televisión y en la calle. Esa es la realidad. En esto Argentina y España, como en tantas otras cosas, son como 2 gotas de agua. Bien, a partir de ahora tendrá que decidir si persevera de lo mismo o revisa de principio a fin la campaña y sus objetivos
y va por todas, o directamente decide arrojar la toalla y sobrevive como pueda, conectado a una bombona de oxígeno de aquí hasta el mes de... Bueno, aquí hasta el mes de octubre no, de aquí hasta el mes de diciembre, que es cuando se producirá el relevo presidencial. Es decir, estamos hablando de 5 meses. Eso, claro, está en el caso de que pueda terminar el mandato, de que lo consiga, que no está del todo claro. De conseguirlo, que la posibilidad está ahí, evidentemente, sería el primer presidente no peronista en conseguir algo así, en 90 años, desde los años 20. Es decir, un presidente no peronista que consigue terminar un mandato de manera tranquila. La cuestión es ahora cómo va a terminar este mandato de manera tranquila con quien tiene enfrente y después del batacazo bursátil de estos 2 últimos días y del desplome del peso, que promete continuar a lo largo de esta semana y quizá de la próxima. Lo cierto es que es un auténtico misterio y muchos aseguran que no lo conseguirá, que como a Alfonsín allá por 1989 la inflación terminará devorándole vivo. Podría ser incluso peor y que le suceda lo mismo que a Fernando de la Rúa, que en paz descanse, que murió hace poco, por cierto, lo que le sucedió en el año 2001. Bueno, lo que le sucedió a este fue tan grave que el país entró en una espiral enloquecida durante días y el propio de la Rúa tuvo que abandonar en helicóptero la Casa Rosada, con todo el país incendiado. ¿Podría llegar a suceder eso? Por poder podría, no lo sabemos. Argentina es especialista en darnos sorpresas de todo tipo, o quizá precisamente por eso no son tan sorpresivas. Si lo miramos fríamente, y estas cosas hay que mirarlas fríamente, tal vez lo mejor sea un gobierno de consenso entre Macri y Fernández. Si Argentina fuese, no lo sé, Alemania, por ejemplo, pues ya habrían llegado a un acuerdo. Gobierno de consenso que aporte tranquilidad. La situación es muy grave, tranquilidad al mercado, a los propios argentinos, para estabilizar el peso, para ver cómo devuelven todo lo que deben, que es muchísimo, y esto pues evite la quiebra y evite disgustos mayores. Pero eso no va a suceder. Eso sí que es un imposible. Va contra las leyes de la política, al menos en Argentina. En Argentina, como en España una vez más, no hay tradición de pactos. El que gana se lo lleva todo y aprovecha ya de paso para machacar al que ha perdido. Eso es otra de las tradiciones hispano-argentinas inmortales, o en la política hispano-argentina. Así que lo previsible es que Fernández y Fernández vayan a por todas. Ven de cerca el poder. Son peronistas, no lo olvidemos. Cuando un peronista huele el poder de lejos es como una leona en la sabana. No descansa hasta cobrarse la pieza. De modo que la agonía, a la que me refería antes, parece inevitable. Macri tendrá tiempo, eso sí, para meditar, pues tiene 4 meses por delante, meditar mucho y dolerse por la cadena de errores que le han llevado hasta aquí. El primero de estos errores, el primero y el más reciente, porque este lo ha cometido hace relativamente poco tiempo, fue subestimar a Alberto Fernández como candidato. Esto es de hace nada, de este mismo año. Cuando aparece un tipo que bien conocido en la política argentina, pero ya un poco pasado. Estaba trasnochado. Un personaje de otra época, había sido asesor de los Kirchner en el pasado y estaba medio olvidado. Un diplodocus de la política argentina, tiene hasta su bigote preceptivo, tiene todo el tal Alberto Fernández. Pensó que iba a ser incapaz de movilizar a nadie, más allá del núcleo más leal de los peronistas. Un tipo amortizado, evidentemente, no puede movilizar más que a los que viven de eso y a los muy entregados. Vamos, que no tenía posibilidad alguna. Menos aún de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, una mujer a la que no le hace falta presentación ni demasiados comentarios al pie. Una mujer salpicada, por lo demás, por no incontables, pero sí unos cuantos casos de corrupción y además que no tiene una carta de presentación de gobierno especialmente brillante. No tiene una hoja de servicios de la que pueda sentirse orgullosa. El estado de la economía en el mes de agosto del año 2015 no era nada bueno.
más bien todo lo contrario. Pues bien, ese fue su primer error, subestimar al contrario, algo que no se debería hacer nunca, ni en política ni en la guerra, que vienen a ser más o menos lo mismo. El segundo fue confiar en que el peronismo siguiese dividido ad eternum. Siempre iban a estar divididos. Le sucedió en 2015, tuvo esa fortuna, cuando Sergio Massa, un peronista, no daré más datos de él porque tampoco vienen al caso, el hecho es que un peronista medianamente díscolo se presentó por su cuenta y le detrajo a Scioli, le detrajo más de 5 millones de votos, cuando más los necesitaba Scioli. Y claro, no ha sucedido esa división como sí sucedió en 2015. Es decir, el peronismo no solo se ha reunificado, sino que en vista de los resultados de las primarias ha pescado votos incluso en el frente izquierda. Pero el peor de los errores, siendo estos dos de cierta envergadura, fue aplicar una política económica desastrosa, que ha sido, en definitiva, la alfombra por la que ahora desfila Alberto Fernández y Cristina Fernández. Desfilan victoriosos. Desde que el país entró en crisis, hace ya un año, no ha habido un solo indicador económico bueno. Eso es lo cierto. La devaluación del peso, que la empezó a aplicar alegremente, la empezó a aplicar mucho antes cuando disparó la creación de moneda de una manera un tanto irresponsable, pues esta devaluación, lo que como consecuencia trajo, no había otra, fue disparar la inflación, hizo crecer el desempleo y aumentar el enfado general de la población. Para un gobierno que hizo de la economía su piedra angular, su prioridad y su razón de ser, pues es doblemente doloroso. Pero al final, gane quien gane, la situación es la que es. Es decir, cierto que esto está hecho un desastre, pero está hecho un desastre para Macri y para el que venga después de Macri. La situación es muy mala. El Estado argentino debe 325.000 millones de dólares, que es aproximadamente el 84% del PIB. La depreciación del peso redujo el otro día ligeramente el monto total, que hasta el domingo pasado era de 340.000 millones de dólares por la licuación de la parte de deuda denominada en pesos. Pero esa ventaja trae aparejada su desventaja. La licuación también afectó al PIB, que pasó de 485.000 millones de dólares a 385.000, con el nuevo tipo de cambio, lógicamente. De manera que la deuda pasó del 70% sobre PIB al 84%. La pregunta es si Argentina puede devolver esa cantidad de dinero tan gigantesca. Pues yo creo que es muy difícil. Solo en pago de intereses se van a asfixiar. Sumémosle un crecimiento minúsculo que se espera, Argentina no se va a poner a crecer el año próximo al 9%, una inflación no inferior al 20% y nuevas devaluaciones. Prácticamente todo lo que deben además está en dólares. De 325.000 millones, de los 385.000, 325.000 son en moneda dura, en divisa, en dólares. Podréis pensar, pero se deben al FMI, tampoco. Al FMI se debe una pequeña porción, 57.000 millones. Esas en condiciones ventajosas. El resto está a tasas de mercado, que irán creciendo conforme la situación empeore, claro. Yo la verdad es que lo veo muy complicado. No sería extraño que en unos meses nos encontremos ante una situación parecida a la de 2001, que os comentaba antes. Es posible incluso que salgan de la misma manera. Un default, seguido de una devaluación salvaje y vuelta a empezar. Podríamos culpar a Kirchner de todo esto, pero no, hay que señalar a Macri, que tuvo 4 años para revertir la situación y no los aprovechó. Las elecciones PASO de este domingo no solo sirvieron para que Macri se llevase el disgusto de su vida, sino para que Luis, que es un escucha porteño habitual de la Contra, echase el día en una mesa electoral. Y así nos lo cuenta. Bueno, Fernando, vine de ser presidente de mesa acá en Argentina y bueno, la verdad que a pesar de ser los datos de una sola mesa, siempre se dan parecidos en el total.
y bueno, ganó en mi mesa, por ejemplo, Cristina con 114, Macri con 97 y la tercera vía con 84. Y Spert, que es no es la primera vez que haya un partido liberal, pero sí es la primera vez que un partido liberal pierde frente a la izquierda. Eso es histórico en Argentina. Así que Spert vino para engrandecer a la izquierda y es increíble. La verdad que es un papelón muy grande el que hizo Spert, sinceramente. Y eso que tengo el libro y es una gran obra, aunque muchas veces como lector, viendo su postura política que no tiene nada que ver con lo que nos vendía, como escritor, como informante, como economista, sinceramente muchas veces me dieron ganas de dañar esa obra que obviamente no iba a justificar ese acto con lo que en ese momento me ha hecho sentir este hombre. Pero bueno, va a quedar en la historia. Hizo que la izquierda le ganara a los liberales. Saludos, Fer. Bueno, Luis, a Spert no le ha ido nada mal. Estuve mirando cómo salía de esto y de las PASO y consiguió 500.000 de votos, y un 2,1%. Lo tengo ahora mismo delante, los resultados, lo cual se podría calificar como pues, una heroicidad, algo puramente milagroso. Vamos, que ya me gustaría a mí que en España un partido liberal obtuviese el 2% de los votos. Sería para salir a celebrarlo por ahí. No sucederá, pero bueno, está bien que si no sucede en España, al menos suceda en Argentina. Sobre el tema de ayer de Guatemala, David, un escucha ahí mismo de la propia ciudad de Guatemala, tiene 2 comentarios al respecto. Hola Fernando, saludos desde Guatemala con 2 comentarios. Has dicho que una sociedad debe ser inclusiva o se termina deshaciendo. ¿Conoces de algún ejemplo en la historia de eso que mencionas? Porque muchas veces yo no sé si cuando se dan muchas concesiones a diferentes grupos étnicos que viven dentro de una misma nación, lo que eso termina conduciendo es a la balcanización del país. Esa es una. Y ese es un comentario. El segundo comentario es que sé que conoces de la Universidad Francisco Marroquín, porque la otra vez leí un artículo tuyo acerca de la sede recién abierta en Madrid. La Marroquín se supone que fue fundada por Manuel Ayau precisamente para combatir esas ideas de sociedad conservadora de la que tú hablas en el podcast de hoy. La universidad tiene ya casi 50 años y pareciera que esas ideas de la libertad no han calado lo suficiente. En tu análisis, ¿a qué le atribuirías tú esa falta de éxito? Se supone que la Marroquín educa a parte de las élites del país, élites que luego deberían de aplicar ese conocimiento. Bueno, te escucho y saludos desde Guatemala. Bueno, David, de ejemplos hay muchos. Las sociedades no inclusivas están deshechas. Reina la desconfianza, la inseguridad y terminan fracturándose. Toda sociedad fracturada es una sociedad que esencialmente no es inclusiva, que no sabe incluir a todos sus miembros o no existen posibilidades de inclusión. Los casos más extremos los tienes en el África subsahariana. Estos países descolonizados en los años 60 y que están, cuando no están en una guerra civil, están con problemas de guerrillas y no son países donde a ninguno de nosotros nos gustaría pasar ni una sola noche. Respecto a lo que comentas de los grupos étnicos, pues mira, sé a qué te refieres. Y ahí entra la cuestión identitaria, que es mala siempre porque deriva en colectivismos, de los que nunca sale nada bueno. Pero mira, plantéate una cosa, David. Guatemala es un país mestizo, orgullosamente mestizo, además. Guatemala es un país heredero de 2 culturas, de la cultura indígena y de la cultura española. Los que negaron y siguen negando la segunda, la española, fueron siempre los padres de la República. Todos, por supuesto, desde entonces hasta ahora, criollos de ascendencia española, que en un juego de manos, tanto extraño, pero que se hizo en prácticamente toda Hispanoamérica, convirtieron el pasado indígena, en el caso de Guatemala, el pasado maya, en el único pasado del país, tirando a la basura 300 años de historia.
Mira, junto al aeropuerto de la Aurora, lo conocerás porque eres de allí, hay una estatua bastante grande de Tecunumán, que era lo digo para el resto de oyentes, era un caudillo indígena del que se debate si existió de verdad o es simplemente un personaje legendario. No hay, en cambio, en todo el país ni una sola estatua de Pedro de Alvarado, ni de Alonso de Maldonado, que fue el primer presidente de la Real Audiencia de los Confines, ni del capitán general Martín Mayorga, por ejemplo, que fue quien trasladó la capital a su ubicación actual en 1775, ni de Antonio Larrazábal, diputado guatemalteco en las Cortes de Cádiz, bueno, tan diputado que llegó incluso a presidirlas durante un par de meses en el año 1811. No hay un mal monumento a Carlos III, que fue quien creó las intendencias del Reino de Guatemala. Ni uno, ¿eh? Ni a Carlos I, bajo cuyo reinado se creó ese mismo Reino de Guatemala. Es decir, que los que empezaron a jugar con el indigenismo fueron los padres de la República, insistiendo en que ese era el país de los mayas y que la cultura española pues era poco menos que una intrusa indeseable, un accidente histórico. Todas estas teorías las desarrollaban en español, pero bueno, eso dejémoslo al margen. Y que eso como que no había existido, había sido poco menos que un genocidio, algo olvidable. Y claro, Guatemala es el país de los mayas. Más o menos, porque hubo mayas también en México, en Honduras, en El Salvador. Pero también fue el país de Rafael Landívar, el de José Antonio de Liendo, el de la Universidad de San Carlos, que es más antigua que la Universidad de Yale. De manera que muchas comunidades indígenas lo único que han hecho es tomar al pie de la letra lo que los presidentes de Guatemala y todos sus políticos vienen diciendo desde hace casi 200 años. Sí, vale, este es el país de los mayas y los mayas somos nosotros. No sé si más o menos captas por dónde quiero ir. Al final es un problema que en buena medida se ha generado allí. Y ahora se recogen los resultados. El indigenismo nace no como lo conocemos ahora, el indigenismo nace en el siglo XIX. Mucho antes de que los movimientos comunistas, la teología de la liberación, etcétera, lo cooptasen ya en los años 50, 60 del siglo XX. Pero bueno, respecto a lo que me comentes de la Universidad Francisco Marroquín y de Manuel Ayau, pues yo creo que la labor de Ayau fue extraordinaria y que este hombre tuvo una visión que además supo llevarla a la práctica. Otra cosa es los que vinieron después de Ayau. Pero bueno, creo que en líneas generales en esa universidad se hace un buen trabajo, porque los principios fundacionales de esa casa de estudios son los principios por los que debería transitar el futuro de Guatemala. Pues nada, miro el reloj y la verdad es que con esto de Guatemala me he quedado sin tiempo, así que pasamos ya directamente a Pizarro, que nos habla pues de eso mismo, de Guatemala. Los caciques guatemaltecos ya han puesto un nuevo mayoral en su cortijo, y esta vez acrisoladamente pastueño, por lo que solo cabe esperar la nada más absoluta en los próximos años a propósito de cambios reales y productivos para el bienestar del paisanaje. La alternativa oscila entre unos socialdemócratas sin credibilidad ni para ellos mismos y unos rupturistas capaces de ilusionar a quienes ya no esperan nada bueno de sus políticos, pero que difícilmente podrán vencer las inercias de intereses creados, corruptelas y prédicas machaconamente omnipresentes. De momento toca seguir viendo el desmoronamiento. Un cordial saludo de Pizarro. Pues con esto, queridos amigos, nos despedimos hasta mañana, que será día 15, ya jueves. Hoy estamos en medio de la semana. El jueves será el último día de la contra, porque este viernes tendremos, como siempre, contrahistoria. Pues eso, queridos amigos, hasta mañana.